Estamos hablando el día de hoy, comenzando un nuevo tema que se llama los atributos de Dios. Híjole, es algo tan hermoso porque comenzamos o seguimos y conocemos más de Dios. Y el título yo le puse, Dios es único. Cuando tú le das en tu corazón un lugar único a alguien, nadie lo puede quitar. Tú le das un lugar a tu esposa, no lo quita la vecina, no lo quita la secretaria, no lo quita nadie. El lugar es de tu esposa y nada más. Cuando tú le das un lugar a Dios en tu corazón, es de Dios y nadie lo quita, porque Dios es único. Abre tu Biblia en Primera de Reyes 8, 56 al 60. Comenzamos con los atributos de Dios. El título de hoy es Dios es único. Y quiero que leamos algo. Vamos, igual ya sabes, voy a proyectar aquí las citas. Algunas sí te voy a dar chance a que las busques, pero como hay tanto que hablar de Dios, aquí las voy a proyectar algunas, ¿sale? Primera de Reyes 8, 56 al 60, dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Versículo 59 dice: Y estas palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Y de este versículo 60 donde nos vamos a agarrar, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. Dios es único. Amén. Cuando nosotros queremos describirle una persona a otra, con el fin de que la persona que escuche se interese o quiera conocerlo, pues lo más lógico o el sentido común me dice que le tengo que hablar de sus atributos, ¿verdad? Le tengo que hablar de sus atributos. Yo no creo que cuando le quieran presentar un hombre a una mujer, le digan: pues no trabaja, está panzón, duerme todo el día, no es sociable, está chimuelo, y para acabarla jorobado. Pues creo que va a decir la muchacha, ¿verdad? Pues gracias por participar, ¿verdad? El que sigue. Claro que no. Lo más congruente es hablar de las cosas buenas que caracterizan a la persona que queremos presentar, a la persona que queremos que conozcan. Es trabajador, va a ser abogado, es comprometido, tiene una maestría, tiene un buen trabajo, muy bien pagado, es limpio, es honesto y lo más hermoso, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué diferencia, va? Así sí le entro. Bueno, como mujer, yo no le entro ahí porque es un hombre, pero como mujer dices, no, pues así sí le entro, tráemelo para conocerlo. Amén. Entonces el hablar de los atributos es hablar de las características o de las cualidades que resaltan al describir a una persona, que por lo general es lo bueno. Creo que nadie aquí presentamos a alguien por lo malo, ¿verdad? Entonces, déjeme le digo que bíblicamente hablar de los atributos de Dios es hablar de las perfecciones de la esencia divina de Dios. Bíblicamente, los atributos de Dios es hablar de las perfecciones de la esencia divina de Dios. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, inmutable, misericordioso, amoroso, justo, fiel, soberano, es espíritu perfecto, grande, incomprensible, eterno, perdonador, bueno, paciente, celoso, sabio, creador, sanador, libertador, etcétera, etcétera. Yo conté y me cansé 30, pero créame, hermano, la Biblia da testimonio que no son todas. Hay muchos atributos de Dios, hay mucho que hablar de Dios, de lo que resalta, ¿verdad? Pero yo el día de hoy quiero hablarle de algunos 5 o 6 atributos. Espero me alcance el tiempo. Pero no, hombre, es un mundo de atributos lo que caracteriza a Dios.
es un buen de cosas buenas para hablar de nuestro Dios. Entonces, vamos a hablar de ese Dios que dio lo más valioso que tenía por el perdón de sus pecados y de mis pecados. Vamos a hablar del único Dios, el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, Padre y Señor de nosotros. Amén. Es nuestro soberano. Todos los que estamos aquí, quiero pensar que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Entonces Dios es nuestro Padre. Amén. Y si quiere conocer más a detalle de los atributos de Dios, haga lo que mi Señor Jesucristo dijo. Juan 5:39, no lo busque, dijo: escudriña las Escrituras, porque en ellas hallarán testimonio de mí. Entonces, si quiere conocer más a Dios, si no nos va a alcanzar el tiempo para tantos atributos, lea su palabra, escudriñela, y va a ver cómo cada día se va a enamorar más y más y más de Dios. Amén. Porque déjeme le digo algo, mi amado hermano, debemos de tener mucho cuidado nosotros, porque el no conocer los atributos de Dios nos puede llevar a cometer un grave error. ¿Sabe cuál es? Hacernos un Dios a nuestra conveniencia. Si yo no conozco los atributos de Dios, yo me voy a cortar y recortar un Dios a mi medida. Me gusta que sea perdonador, me gusta que sea esto, justo no, celoso no. Entonces, si yo no conozco a la perfección los atributos de Dios, puedo cometer el error de tener una vida no grata delante de Dios. Y esto, como consecuencia, lo vemos hoy en día, porque hay cristianos que ven a Dios como un Dios que castiga, y Dios no castiga. Son consecuencias de nuestras decisiones. Otros ven a un Dios que todo lo permite. Al cabo es perdonador, pues tengo libertad, pero realmente se llama libertinaje. Por eso, hermano, nuestro Dios es un Dios completo. Es el único Dios que es integral, o sea, que tiene todo lo necesario, no le falta nada. Es un Dios integral. La palabra integral, eso define que está completo, que no le falta ni le sobra. Entonces nosotros, como comunidad cristiana, queremos ser una iglesia entregada a Dios. Amén. ¿Usted quiere vivir una vida entregada a Dios? Conozca sus atributos. Queremos ser una iglesia que ame a Dios, una iglesia que honre y adore a Dios en todo momento, en todo lugar. Por eso es importante que conozcamos los atributos de Dios, para saber qué es lo que vamos a resaltar de Él, para saber qué es lo que vamos a exaltar y a glorificar de Él. Un atributo de Dios: amoroso. América. Misericordioso. Miguel. Piadoso. Toño. Un atributo de Dios: verdadero. Ali. Soberano. Chava. Bondadoso. Conocemos los atributos de Dios. Entonces, eso es bueno. Vamos a ver el primer atributo de Dios que registra la Biblia. Busque Génesis 1:1. Vamos a ver qué es lo primerito que dice la Biblia de Dios. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje me dice que Dios es omnipotente, que es poderoso, que tiene la capacidad de crear de la nada. Entonces, el primer atributo que vamos a ver de Dios es que Él es omnipotente. ¿Sale? Omnipotente quiere decir que todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios. Omni quiere decir todo, potente, poder. Este atributo es el primer atributo que aparece en la Biblia. Un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible. Lucas daba referencia de Dios en Lucas 1:37, que decía: porque para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios es tan grande, tan inmenso, que nada lo detiene, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Moisés en Deuteronomio deja muy en claro este atributo de Dios. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible.
que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Pero Moisés decía, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, crear donde no había, Él va a hacer algo. Mientras nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien en esto, estuvo en este mundo, Él fue perseguido, criticado, señalado, inclusive lo quisieron matar los fariseos, porque Él decía que era semejante a Dios. Lo quisieron matar por vivir y creer lo que estaba escrito en Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Jesucristo lo vivía eso. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene poder. Jesucristo también tiene esa cualidad y ese atributo de omnipotencia. Esta escritura me dice que los atributos que caracterizan a Dios también caracterizan a nuestro Señor Jesucristo. Eso es un hecho. Jesús con sus propias palabras decía que Él tenía autoridad, pero con su propia vida demostraba que tenía poder de Dios. ¿Por qué? Porque sanaba enfermos, echaba fuera demonios, perdonaba pecados, resucitaba muertos. Entonces, ese es el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía ese atributo también de poder. Y es algo tan impresionante, porque el mismo Jesús dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que era y el que ha de venir. Y luego dice, el todopoderoso, y lo dijo Jesús. Entonces Dios es omnipotente, Dios tiene poder inmedible. ¿Y qué cree? También Jesucristo lo tiene. Y le tengo una buena noticia. Usted y yo, como seres humanos, tenemos una mente finita y tenemos un poder limitado. Hace rato decía el pastor en la clase, lo que podamos hacer por nuestras fuerzas, tarde que temprano se va a caer. No va a llegar lejos, no va a tener mucho provecho. Pero déjeme le digo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos parte de ese atributo del poder de Dios. Y esto es importante que lo creamos. Tenemos poder de Dios viviendo en nosotros. ¿No dijo Jesús en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso, y nosotros en el Espíritu Santo tenemos poder. Entonces, los atributos de Dios tienen que ser algo que me tienen que caracterizar hasta cierto punto como cristiano. ¿Está de acuerdo? Usted y yo, hermano mío, debemos estar sumamente orgullosos que al venir a Jesucristo somos partícipes, o dicho en otras palabras, tenemos parte del poder de Dios viviendo en nosotros. Y no por nuestras fuerzas, ni por lo chulos ni hermosos, por gracia. Simplemente por gracia, porque a Dios le plació darte un poco de su poder, porque creo que nos falta echarlo a andar. Necesitamos ver más milagros en esta iglesia, en este lugar. ¿Qué nos falta? Creérnosla, ¿no? Y esto del poder con el cual nosotros somos llenos, lo dice y lo aclara Efesios 4:30, cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay poder en ti, hermano. Hay poder en mí, en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, y no conforme con esto. Fíjese lo que el Señor Jesucristo nos dejó dicho. Busque Juan 14:12. Juan 14:12 y luego nos brincamos al 17. Dice, de cierto os digo, o sea, nos lo confirma y reafirma, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué? Él las hará también.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No quiere decir que tú y yo somos mejores que el Señor Jesús. El Señor Jesús, estando ya a la diestra de Dios, pues ahora sí nos llena, nos equipa más todavía. Dice, yo tuve que estar un tiempo limitado en la tierra, pero con mi partida yo les envié el Espíritu Santo, y a través de ese Espíritu Santo ustedes van a hacer aún cosas más grandes de las que yo hice, y no porque tengan más poder, porque ahora les toca a ustedes serme testigos. El atributo de Dios de ser omnipotente, de ese poder, nosotros tenemos un toque que nosotros tenemos que vivirlo. El Dios omnipotente, el todopoderoso, depositó poder en Jesucristo, depositó poder en el Espíritu Santo, y nuestro Dios depositó poder en usted y en mí. Hermano, solo nos falta creerlo. Si usted se lo cree, lo vive y lo pone por obra, créame que la siguiente semana no nos va a... Que ayer nos dieron un consejo de los testimonios, pero la próxima semana no nos alcanzaría el tiempo para dejar de dar testimonios. Hermano, fui a visitar a mi pariente al IMSS y levanté 3 muertos. Gloria a Dios. Oré por mi abuelo, mi abuela, quien estaba en una cama, y alcancé a bendecir a los otros 10 que estaban alrededor. Porque hay poder en ti y hay poder en mí, a través del Espíritu Santo. Amén. Nos falta creer. No seamos hombres de poca fe, mujeres de poca fe, como cuando Pedro comenzó a dar pasos en el agua. Dijo, si eres tú, Jesús, manda que vaya contigo, que camine. Y ahí va. Pero las circunstancias opacaron la fe de Pedro y se hundió. Y a veces así somos nosotros, ¿no? Comenzamos bien, estamos bien comprometidos, vamos bien en todo, y nomás vemos tantito, cualquier circunstancia, y nos hundimos. Perdemos el primer amor. Tenga mucho cuidado, no pierda el primer amor comercial. Las circunstancias, amado hermano, que no nos limiten. Las circunstancias que puedan ocurrir a nuestro alrededor, lo único que van a hacer es decirme, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes poder en el Espíritu Santo. Recuerde que Satanás es engañador. Y va a hacer hasta lo imposible para que usted y yo no usemos este poder que nos ha sido concedido a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, hoy en día, somos una amenaza para Satanás. Y mientras no lo entendamos y no lo vivamos, y no se trata de ir a cucar a Satanás a cada esquina sacando demonios, simplemente es vivir una vida en el Espíritu. Él sabe que en el momento que nosotros vivamos esa vida en el Espíritu, tiene que temblar, porque es la misma esencia del Dios Todopoderoso la que habita en nosotros. Amén. Ese es el punto clave para hacer efectivo ese poder, que es un atributo del Dios único. Creerlo, porque ha sido depositado en nosotros. Segundo atributo, Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Busque el Salmo 139 del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y versículo 4 dice, pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es un hecho que Dios todo lo sabe. Definitivamente, Él sabe el pasado, Él conoce el presente y Él tiene preparado el futuro. Amén. Dios sabe lo que va a ocurrir. Él es quien tiene el control absoluto de todo y de todos nosotros. Por eso es soberano. Amén. Por eso a Dios no se le escapa nada en tu vida ni en mi vida. Dios tiene el control absoluto de todos nosotros. Al ser Dios el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ella habita, es un hecho
porque todo lo conoce. Yo puedo inventarme alguna cosita ahí, un carrito, lo armo y sé cómo funciona y sé para qué está hecho, porque yo lo hice. ¿Quién sabe si camine, verdad? Pero de que lo hice, lo hice. Y lo mismo es Dios. Él nos hizo a nosotros, dice él, no nosotros, a nosotros mismos. Entonces Dios conoce perfectamente lo que en este preciso momento está diciéndole Quique a su mamá, lo que está pensando Rosita, lo tomo de ejemplo, no está, lo que está pensando Estela y lo que va a pasar después. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Amén. Dios nos creó con un propósito, hermano. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito en Dios. Él ya sabe lo que ocurrirá en nuestras vidas. Eso es un hecho. Me gusta porque Dios trabaja al revés. Primero tiene un fin y luego nos crea para ese fin. No es de que voy a crear a Quique a ver qué le pongo a hacer mientras que nazca. No, Él ya nos manda con un propósito. ¿Estás de acuerdo? Así que, hermano, si estás pasando por algún momento difícil, resiste. Dios tiene el control. No está pasando algo que a Dios le pasó por desapercibido, Eso que tú puedas estar pasando es algo que Dios dijo, tienes que pasarlo para forjar tu carácter, para que tu fe crezca. Y si tú crees que vas a fallar, Dios ya sabe lo que vas a pasar. Falles o no, Él va a estar ahí contigo. Amén. Dios tiene el control de todo. Y tal vez, hermano, te pase como en el pasaje cuando Jesús cruzaba en la mar en la barca con sus discípulos. Cristo está dormido. Y tú dices en tu vida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Jesús? Cristo duerme tranquilamente, porque lo que a ti te asusta, a Jesús le da descanso. Él duerme. Y no porque sea un dormilón como hablábamos ahorita, es porque Él sabe lo que va a pasar. A pesar de la tormenta, las fuertes olas que vienen en tu vida, las tormentas que solemos pasar, Él sabe que vas a resistir, Omar. Él sabe, Checo, que aunque falles, Él va a estar ahí contigo. Que aunque meta la pata, Rosita, Él va a estar a un lado de ti extendiéndote la mano en el momento exacto, porque es omnisciente, porque todo lo sabe y no se le escapa nada. Amén. Dice primera de Pedro 1, 18, 20 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién tenía una vana manera de vivir? Pues todos, ¿verdad? Todos. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nuestra salvación fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 me dice que Dios es omnisciente, porque dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes que Dios dijera, hágase la tierra, hágase los mares, hágase el cielo, háganse las estrellas, Él ya sabía que tú ibas a estar el 7 de julio a las 12:40 escuchando esta palabra, porque Él todo lo sabe, porque uno de sus atributos hermosos es que es omnisciente. Él tiene todo ya preparado. Amén. Dios desde el inicio de la creación sabía que en algún momento tendría que mandar a su Hijo amado a morir por los pecadores. Yo no sé qué pasaba en ese momento en el corazón de Dios, ¿verdad? Pero si yo supiera que a los 30 años Mateo tuviera que vivir algo así, pues cada día lo viviera preocupado. Cada día viene la fecha, cada día viene la fecha, cada día se acerca más la fecha. Pero Dios no, porque Él ya lo tenía preparado. Él ya tenía el propósito del por qué. Él tenía que mandar a su Hijo amado a morir por nosotros, por nuestros pecados. Dios sabía que su Hijo tenía que venir, tenía que nacer de una virgen, tenía que ser llamado Jesús, que crecería y que a los 33 años moriría en una cruz. Y no iba a padecer una muerte natural, No murió de un infarto al miocardio ahí en su casa acabando de comer. Fue una muerte dolorosa, espantosa. Y Dios sabía que eso iba a pasar. Y aún así lo mandó.
Pero también sabía Dios que no se iba a quedar ahí, que Jesús al tercer día resucitaría con una gran victoria. Amén. Y que estaría ministrando por 40 días y después de su ascensión, en el día del Pentecostés, ¿qué iba a mandar? Al Espíritu Santo. Eso ya lo tenía Dios. Él es el que escribió el guión. O sea, Dios ya tiene todo en su poder, en su mano, en su conocimiento, en su sabiduría. Él ya sabe cómo vamos a terminar cada uno de los que estamos aquí. Él sabe cuándo nos va a tocar a cada uno de los que estamos aquí llegar a su presencia o no llegar. Cuídese. Amén. Porque primera de Juan 3:20 me dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Dios. Y Él sabe todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios sabía que hoy iba a haber muchos lugares vacíos. Y esto nos tiene que poner a trabajar a ti y a mí. No puedes estar a gusto viendo lugares vacíos. Esto no lo traía aquí, pero si invitáramos una persona al año, en 3 años ya fuéramos 300. Una cada quien. Ya fuéramos una iglesia, por lo menos no tuviera lugares vacíos. En vez de preocuparnos, nos preocuparíamos, compra sillas, pastor Nehemías, para sillas o algo. Pero Dios tenía de su conocimiento, porque Él sabe todas las cosas. Dios sabe todo acerca de nosotros. Dios ve los corazones y conoce nuestros pensamientos. Yo le puedo mentir a cualquiera de usted bien bonito y bien fácil, pero a Dios no le voy a mentir, porque no puedo. Primero, porque Él ve mi corazón. Él conoce la palabra antes de que salga de mi boca. Dios todo lo sabe. Y esa misma cualidad también la tenía Jesucristo. Jesucristo conocía los corazones de los fariseos. Jesucristo conocía la mente de las personas con las que Él se rodeaba. ¿Usted cree que desde el principio no sabía que Judas lo iba a traicionar? Pero qué temple, ¿no? No, sí le hubiera pegado unos batazos. Pero Él no. Lo amó, te aseguro que lo amó. Y te aseguro que le dolió la traición. Juan 16:30 dice, ahora entendemos, le dicen a Jesús, que sabes todas las cosas. Le están hablando a Jesús. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ¿qué? Que has salido de Dios. Jesucristo tenía ese otro atributo de Dios. Era omnisciente porque conocía, dice Mateo 9:4, cuando los fariseos lo están ahí atacando porque hizo una sanidad en un sábado, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde? En vuestros corazones. Jesús veía el corazón, Jesús veía tu mente, y Jesús te está viendo ahorita, así que ámame. Jesús ve también todo eso. Tal vez nosotros, amado hermano, no podamos llegar a saber todo como Dios o como Jesús, pero parte de ese conocimiento se nos ha sido otorgado a través de las revelaciones que nos da el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder saber todo como Dios mientras estemos en esta carne, pero de repente Dios nos revela cosas. Dios nos revela corazones. Eso te lo digo por experiencia. Dios te revela situaciones de gente, y no por evidenciar, porque no estamos diciendo nombres, pero créemelo, si tú tienes al Espíritu Santo, ¿cuántas veces no te ha dicho, ve y dile esto a esta persona? Ve y ora por esta persona. Ayer alguien me decía, yo estaba orando por ti en la madrugada y dije, yo sentí algo, porque yo estaba en la mañana estudiando en la madrugada y terminando de afinar el mensaje. Ese conocimiento, esa omnisciencia de Dios viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Nosotros somos lo que no nos la creemos, que podemos, no lo vamos a saber todo eso, a ver qué está pensando, ya tiene, no, así no funciona. Cuando Dios te revela algo es con un propósito bueno, jamás va a ser para evidenciar, claro que no, es con un propósito para edificar, amén.
Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjense Pablo cómo recibe esta revelación. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo, y hablábamos también de eso en la mañana. Yo en la mañana estaba emocionado, dije, porque voy a tocarte esos temas también. Pablo era un cuate letrado a más no poder. Si alguien podía presumir que tenía títulos, era inteligente, era bravo para los trancazos también, y era un super líder porque movía gente para matar. Él nomás decía sobre ese y pum. Ese era Pablo. Pero se dio cuenta que en realidad no sabía nada al venir a Cristo. Y le he revelado el evangelio por medio del Espíritu de Dios, por medio del mismísimo Jesucristo, camino a Damasco, porque se le presentó Jesús con ese poder que él tenía. Amén. Y ese pasaje donde Jesús se le aparece a Pablo en Damasco, me dice que también tiene una cualidad como Dios, un atributo que es omnipresente. Ese es el tercer atributo de Dios que vamos a hablar esta mañana. Es que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que su presencia está en todo lugar. Yo me imagino los domingos durante la alabanza, digo, sé cuál iglesia está alabando ahorita, sé cuál otra iglesia en la ciudad está cantando ahorita, sé cuál otra iglesia está adorando a Dios, sé que hay iglesias en toda la ciudad, en todo el México, en todo el mundo, adorando los domingos a Dios. Y Dios no trabaja por citas, Dios está en todos esos lugares. ¿Por qué? Porque es omnipresente, porque Él está en todo lugar. Busque Salmo 139, 7 al 10. Salmo 139, 7 al 10. ¿Tiene calor? Y dijeron que no, Está bueno el calor, pero ya se va a acabar la época de calor. Salmo 139 del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La presencia de Dios está en todo lugar. David lo sabía, por eso escribió este salmo. Parafraseado le digo, ¿cómo lo pensaba yo creo David? ¿Dónde me voy a poder esconder de Dios? En ningún lugar. En ningún lugar. Es imposible escondernos de Dios, porque Dios es omnipresente. Su presencia está en todo lugar. Nosotros somos los que a veces pues no me ve nadie. ¿No te ve nadie? El que verdaderamente deberías de preocuparte no deja de verte. Entonces, honremos a Dios. Amén. Si bien este es un atributo de Dios que nosotros no podemos poseer, esa sí se la debo. Nosotros no podemos ser omnipresentes. Somos medio chismosos a veces, ¿verdad? Que en todo nos metemos, pero no somos omnipresentes. Yo estoy aquí, ya estoy aquí, no me puedo mover de aquí. Dios no. Jesús tampoco. El Espíritu Santo tampoco. Ellos tres, la Santa Trinidad está en todo lugar. Moisés sabía que aunque Dios está en todo lugar, pudiera que su presencia no estuviera a su lado. Porque una cosa es tener a Dios a un lado y otra cosa es tenerlo viendo de lejos. Una cosa es que Dios lo tenga a un lado luchando por ti, luchando contigo, motivándote, brindándote la mano. Y otra cosa es que Dios esté viéndote de lejos. De que está, está. Por eso Moisés le dijo, Éxodo 33:15, si tu presencia no va conmigo o no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía que Dios está en todo lugar, que Dios lo ve todo, pero pudiera ser que Dios se pusiera de lejos y a ver qué haces, Moisés, pero te estoy viendo. ¿Qué diferencia es, amado hermano,
que vayas de la mano de Dios a todo lugar. Cantábamos hace rato, ¿no? No me soltarás, no te sueltes. También yo te digo, no te sueltes de la mano de Dios. Que la presencia de Dios en verdad nos siga en todo lugar. Es lo más hermoso y es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas. Que la presencia de Dios esté a nuestro lado, como ese amigo fiel. Amén. Atributo 4. Dios es santo. Busca Isaías 6 del 1 al 3. Isaías 6 del 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3, y de aquí nos agarramos. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Son de las cualidades que se repiten. Él es santo, santo, santo. No es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Ni es bueno, bueno, bueno. Son de las cualidades y de los atributos muy especiales de Dios. La santidad es uno de los atributos que marcan la perfección y la pureza de Dios. Eso es un hecho, por eso es santo, santo, santo. Nuestro Dios, al ser un Dios santo, no tiene nada que ver con el pecado. Eso es un hecho. Tú y yo, por el pecado de Adán, nuestra carne ya viene viciada, ya viene contaminada, pero Dios no. Dios es santo. Por eso Dios nos llama a esforzarnos, a tener esa cualidad que nos hace marcar la diferencia en este mundo. Porque es bien fácil allá afuera comportarse como cualquiera de allá afuera que no tiene a Cristo. Es lo más fácil. Pero esa santidad la demostramos porque es un atributo de Dios, que también es un atributo que tenemos nosotros. A diferencia de la omnipresencia, yo quise hacer énfasis en atributos que puedes tener tú, atributos de Dios, pero que tú y yo podemos vivir por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero Dios es santo. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hijos obedientes. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo. Agárrate aquí. Sed santos vosotros, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pablo le decía a la iglesia en Éfeso 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Si Dios es santo, Jesús es santo, y tengo al Espíritu Santo, mi vida debe de reflejar una vida en santidad a Dios. Y la santidad no es esa aureola o esa vitrina en la que te vas a encerrar para que nada te toque. Es simplemente vivir una vida en obediencia a Dios. Es una vida que refleje a Jesucristo. Hoy en día se predica tan poco acerca de la santidad y su importancia tan fundamental en la vida cristiana. Porque abres y tantito internet comercial, estas prédicas están en YouTube, busque Comunidad Cristiana Renacimiento y todas las prédicas ahí están, desde el año pasado. Entonces tú abres tantito alguna predicación en alguna red social y te encuentras cada barbaridad. Ya no se habla de la santidad, ya no se habla de la honra a Dios.
Se hablan puras cosas raras. También debemos de tener mucho cuidado porque muchas enseñanzas empujan la santidad al legalismo. Cuidado con eso. La santidad siempre debe de ir de la mano de la gracia. Porque si yo te predico solo santidad, vamos a terminar frustrados. Porque ni yo, ni tú podemos llenar esos zapatos. Pero por la gracia de Dios, somos santos. Y Dios nos brinda la mano. Y Dios nos restaura. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Tenemos que estar acostumbrados a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Si vivimos en santidad, a veces lo decimos de broma, me hizo perder mi santidad. Pero Dios está ahí dispuesto a perdonarte. ¿Cada cuándo le pides perdón a Dios? Venir a la iglesia es un buen tiempo para pedirle perdón a Dios por lo que viviste o hiciste mal, probablemente, ¿va? En la semana. Pero en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, ¿en qué momento tienes ese tiempo con Dios para decirle: Dios, perdón por mi pecado, porque me equivoqué, porque contesté mal, no sé, tomé una mala decisión? Vivimos en santidad, hermano, pero está la gracia de Dios tendiéndonos la mano, porque no vamos a poder si no es con la gracia de Dios, porque Dios es santo. Amén. Hebreos, déjeme le digo por qué es tan hermoso y vital la santidad, porque dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted cree que no va a ser importante la santidad? Santidad, no perfección. Dios nos ve perfectos, a través del sacrificio de Jesús. Dios ve al Espíritu Santo, ve a Jesucristo viviendo en la vida de Arnoldo. Dios ve a Jesucristo en la vida de Ricardo. Porque si me viera a mí, no, hombre, ya me hubiera desechado desde hace cuándo. Somos perfectos delante de Dios. Todas las iglesias son el cuerpo de Cristo, son iglesias perfectas, esté quien esté. Porque Cristo murió por esa iglesia. Fue derramada la sangre de Cristo por esa iglesia. Allá Dios ya sabrá quién es verdadero y quién es falso. Pero debemos entender que la santidad es algo indispensable, vital para el cristiano. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y lo que la santidad implica es que debemos llevar una vida agradable delante de Dios. Una vida que refleje a Jesucristo para que Dios nos vea con agrado. ¿No le gusta que Dios lo vea con agrado? Que diga: mi hijo, mi hija, mis hijos, mis hijas, yo te quiero bendecir el día de hoy. ¿A poco no es hermoso cuando Dios te bendice? No vamos a ser perfectos, acuérdese, por nuestras fuerzas. Pero Cristo Jesús murió para darnos esa justificación y hacernos aceptos delante de Dios, para darnos esa santidad. Jesús vino a este mundo en una santidad tan hermosa, por eso Él fue el ejemplo vivo de cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Imitémoslo. Imitémoslo. Ese es el reto que tenemos como cristianos, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Ese es el reto. Es bien difícil, sí, pero no es imposible, porque tenemos al Dios que todo lo puede de nuestra parte. Amén. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, está escrito que Él tenía una naturaleza humana y una voluntad humana que te puedo asegurar que de repente le brincaba, de repente le brincaba. Pero lo que marcó la diferencia fue que Jesús nunca pecó. Eso fue lo que marcó la diferencia. Debido a esta vida victoriosa pudo vencer a la muerte. Y hoy está sentado a la derecha del Padre en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia delante de Dios. Ahí está, hermano. Eres perfecto delante de Dios. Dios te ama así tal cual. Digo, le dice así como con otros lados, ¿verdad? Pero no era eso. Dios te ama así tal cual como eres.
Acéptalo. Jesús, dice Hebreos 15, me voy a brincar hasta porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, lo mismito, el cuate que te saca las de casillas, que te... ¡ay! También lo vivió Jesús. Pero Jesús dice, no pecó. No pecó. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¡Ay! Pero por eso tenemos a un Dios perdonador, para restaurar esa santidad. Jesucristo nos comprende totalmente, créamelo. Si algo tiene Jesús, es que nos comprende, porque Él también vivió lo que nosotros vivimos. Tentaciones, luchas, pruebas, problemas con los demás. Y yo le creo a Jesús. Por eso he decidido entregarle mi vida. Por eso he decidido seguirlo. Que me falta mucho, nos falta mucho para tan siquiera, como decimos vulgarmente, llegarle a los talones. Pero las herramientas ahí están. Aquí está el manual de cómo ser igual a Jesús, cómo vivir igual a Jesús, cómo imitar a Jesús, cómo vivir esa santidad que es un atributo de Dios. Y el último y no menos importante, Primera de Juan 4:8, Dios, un atributo es todos son hermosos, es más, pero este es el que yo me quedo. Dios es amor. Dios es amor. Dice Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Eso bórratelo. Pero agarrémonos de cómo cierra. Dice, porque Dios es amor. Qué hermoso atributo de nuestro Dios, ¿no? Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene inicio ni tiene fin, porque Dios mismo es el amor. Pero no es cualquier amor. Los griegos, hablé un poquito de esto el domingo en la tarde, no me voy a meter de lleno, pero los griegos daban 4 conceptos para el amor humano, o el amor que solemos compartir. Uno es el amor eros, de ahí viene erotismo, por eso es el hombre y una mujer. Hoy en día es un relajo, ¿verdad? Con todas estas cosas que pasan, pero uno es el amor eros, el que yo siento por mi esposa, la atracción que tengo por ella por ser mujer. El otro es el amor storge, el familiar, el lazo familiar, el lazo de sangre que nos une. El otro es el amor fileo, el que puedes tener por un amigo, por una amistad. Y el cuarto y el más hermoso y el más poderoso, porque es el amor más puro, más perfecto, más incondicional y desinteresado que hay, es el amor ágape. Y ese amor ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 5:2 dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué hermoso es amarnos y que le llegue ese olor fragante a Dios, ¿no? Qué suave, ¿no, rico? Y Juan 3:16, lo leíamos también hace rato. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa expresión de tal manera, es decir, no hay manera de explicártelo. Vívelo mejor. Ese amor ágape, ese amor que restaura, un amor que transforma, un amor que libera, un amor que limpia, un amor que nos hace vivir en adoración. Un amor que nos hace perdonar. Y esto es serio, Ay, a cada quien. Si no lo quieren tomar. Deja de amar con tus fuerzas, con tu corazón, porque engañoso es el corazón. Dile a Dios que te enseñe a amar como Él te amó. No sé qué tanto tiempo tengas en intimidad con Dios, pero dile, enséñame a amar como tú me amaste.
cuando Dios te muestre un poco de ese amor, las cosas van a cambiar. Vas a poder llevarla bien con todos. Vas a poder sonreír, vas a poder andar feliz. Todo, pues está medio loco, ¿porque sonríe tanto? Porque Dios me amó y me perdonó. Y ese amor vive en mí. Amor ágape. Así que, hermano, con esto concluyo. ¿Me ayudan, alabanzas? Tenemos un Dios único. Amén. Todo lo tiene y nada le falta. Me faltó muchísimo tiempo para poder... Es que son tantos los atributos de Dios. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es conocer sus atributos e imitarlo. ¿Estás de acuerdo? Tienes que escudriñar las Escrituras para conocer a Dios e imitarlo. Y en verdad, hermano, te lo digo, pon atención. No hay límites para Dios. Él puso un rey de 8 años. Obró impresionantemente en 3 jóvenes de 17 años. José, David y Daniel, cuando fueron sacados tenían 17 años. Y también obró en 2 hombres como muchos más, muy mayores de edad. Abraham tenía 100 años cuando tuvo Isaac. Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. No hay edad para servir a Dios. No hay edad para hacer vivos los atributos de Dios en nuestras vidas. Solo nos falta a nosotros creerlo. Amén. Porque para Dios no hay imposibles. Y tú y yo somos lo más amado que tiene Dios. Vamos a orar. Ponte de pie.